Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Moreno. Ay, disculpen la informalidad en la que estoy vestido. El día de hoy voy a concluir todo el proceso burocrático mediante el cual traté de conciliar el problema que tenía con la institución. Esto a raíz de un despido injustificado que a mi parecer es de esa manera, puesto uno que yo laboraba en Conalep Nuevo León. Hago énfasis en esta parte porque a partir de enero de este año dejé de laborar por cuestiones meramente autoritarias y dictadas y por parte de una dictadura muy fuerte que existe en Conalep Nuevo León. En este caso, especialmente en Conalep San Nicolás I o ingeniero Gustavo M. de la Garza. Esto a través del ingeniero Guadalupe Pineda H. Es decir, que a través de esa afán de querer hacer menos a un docente, a un alumno, a un administrativo, no solamente se trata de eso, sino también de despedirlos, o en este caso, decirle al subordinado, en este caso el jefe de formación técnica, Sergio Perales, que ya no nos contrate. Entonces, esto me ha llevado a consigo, no es la primera vez, ya han sido una segunda vez, y es meramente personal y no laboral. A pesar de tener filtros relativamente buenos, tanto con las evaluaciones de los alumnos, con las evaluaciones de los maestros, con las evaluaciones de formación, ha sido negligente, en este caso, la forma en la que me han despedido. Es decir, que a pesar de tener una buena conducta, a pesar de trabajar por más de 8 años, 7 años aproximadamente, ha sido negligente todo esta situación. ¿Por qué se trata de esto? Porque yo cuando inicié a laborar o a pedir que me dieran horas para trabajar ahí en Conalep, muy amablemente me recibieron, entregué mi papelería como yo la tenía en su momento, y fui aceptado. De hecho, hay un historial que voy a estar haciendo más adelante conforme me han contratado. Ahora bien, a pesar de esto que sucedió de un despido, pues hice varios videos, hice varias transmisiones referente a todo lo sucedido, es decir, cómo el jefe de formación técnica pues no tenía un título y aún así era parte de esa estructura, cómo el ingeniero Guadalupe Pineda Hacha trabaja en Conalep Nuevo León como siendo director cuando el horario establece que no puede hacerlo porque el horario es de 9 a 1 más o menos, o de 8 a 12, y el de la tarde también. Es decir, el horario es casi, no diría imposible, pero sí complicado para trabajar en FIME, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Electrónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y aún así pueda ser director y maestro al mismo tiempo. También había hablado sobre el secretario de sindicato, Diego, como también había expuesto que había visto información donde revelaba que su título pues no tenía, de hecho, y cómo pudo ascender ese grado, esa categoría sin tener ese título. Anteriormente alguien me comentó que alguien le había entregado un título para ejercer o para ser de la categoría, pero si vemos la página de los servicios profesionales no aparece como tal. Como también hablaría de la delegada o las delegadas que existen en Conalep San Nicolás I, donde yo hablé sobre esta situación, el que ya no me iban a contratar este semestre, y la delegada Gaby Patlán ahorita está muy enferma, discúlpeme, también si hablo, no voy a hablar mal de ella, pero está enferma y todavía tiene ese cargo que yo pienso que debería delegárselo a alguien más que pueda cumplir con esa obligación y esa responsabilidad que se cargó consigo, y es decir,
velar por los maestros que están en la institución y que hacen el esfuerzo y la dedicación, el desempeño para trabajar en dicha institución. Es una institución muy honrosa, como su núcleo se creó, pero cuando se trabaja por estos administradores, no lo voy a decir corrupto, pero sí, de mi parte, negligentes. Negligentes, ¿por qué? Porque no pueden hacer un trabajito sencillo, que es el servir a todos aquellos de Conalep, Nuevo León. Ahora, también más adelante voy a hablar sobre los amparos que se van a estar transmitiendo para las becas de los alumnos que van a ingresar ese siguiente semestre, en agosto, para que no paguen ningún peso. ¿Por qué hablaré de ese punto y por qué lo estoy trayendo a colación? Es decir, que hay uno de los rubros en los que vienen ciertas cosas que para mí son irrelevantes, esos criterios, como unas certificaciones que ya no son como las de antes que se aplicaban. Viene la del que tienes que pagar por algo de deportes. Pero cuando vemos, por ejemplo, en Conalep San Nicolás I, carentemente tenemos maestros profesionistas del área que puedan desempeñar eso. Digo, sí hay, y muy buenos, por ejemplo, pero no les pagan aparte un sueldo. Tienen que dejar las horas de ser maestro para dedicarse a enseñarles, a instruirlos a los estudiantes para que puedan ejercer el deporte, voleibol, básquetbol, fútbol, etc. Yo anteriormente también me dedicaba a eso, le dediqué mucho tiempo, pero eso fue en vano y yo creo que a mis compañeros, colegas también les va a pasar lo mismo, va a ser en vano. De hecho, a uno de mis compañeros que les estuvo ayudando ahí, también lo hicieron a un ladito. ¿Para qué? ¿Y por qué? Desconozco, pero sí vi que en las listas que ellos tenían decían que había vacantes o puestos que podía alguien ocupar, pero los que estaban anteriormente pues no eran necesarios, no tenían la profesión, no tenían el historial o la capacidad para ser maestros, sino simplemente traer a unos nuevos que a lo mejor puedan aprender de ellos, como yo lo hice en su momento, pero ese ya sería una cuestión más adelante. También voy a hablar, y no voy a hablar más, sino de mis compañeros administrativos, pero sí voy a hablar de la estructura que tiene dentro de la institución, porque yo sé que hacen un muy buen trabajo, hacen excelente trabajo. Hay unos que tienen que callarlos por hacer bien su trabajo, el director, por ejemplo, Pineda, que los calla a los que sí hacen bien su trabajo para que no alboroten a algo más. Pero sí voy a hablar de la contratación que hacen de ellos, es decir, pues si tú ayudaste en alguna campaña política donde puedas en algún momento ganar alguna diputación, gobernación, etc., de gobierno o el gobernador, más bien dicho, pues a lo mejor te pueden acomodar porque eres amigo, eres familiar, eres compañero. Y así es como está completa esta planilla. Es decir, no son personas que trabajaron arduamente, como algunos de los administrativos que yo conozco que tienen mucho tiempo en la institución, sino los traen porque el gobernador ganó, porque lo estaba apoyando y ahora están ahí. Pueden ser secretarios, pueden ser titulares de alguna dependencia, etc. Entonces, eso se va a hablar pues muy, muy específicamente. Una institución educativa relativamente o potencialmente es la que te va a enseñar todas las teorías, todas las bases, para que tú más adelante puedas ejercer esas teorías y convertirlas en prácticas y puedas servir a la sociedad. Pero si tú estás corrompido por el amiguismo, por la corrupción, por no ser ético con tus principios, con tus valores, es decir, ¿tú qué les vas a enseñar a los alumnos cuando eres un maestro o una maestra
que no trabaja. Por ejemplo, un sistema dual que a lo mejor podríamos decir que ellos se tienen que estar trasladando a ciertas empresas, como lo hizo unas de mis compañeras maestras antiguas, que iba para todas partes a las empresas porque los alumnos tenían detallitos la empresa. Ella iba y lo resolvía, o a lo mejor tenía que firmar algo, etc. Pero ahora yo he escuchado de vagamente de maestros que ni siquiera ese trabajo o esa profesión o ese horario pueden cumplir. Digo, no voy a hablar y especificar a quién, pero esa es la ética que tenemos en la institución. Yo no voy a resolver nada de eso, simplemente voy a decir que esta institución es lo que está formando. ¿Ética? No lo creo. Está formando a la desética o a la inmoral o a los valores retrógradas que existen con anterioridad. Es decir, aquí no van a enseñar valores, aquí no van a enseñar el honor, la disciplina, el respeto, porque ni respeto tienen estas personas que están ejerciendo un puesto que ni siquiera eso pueden hacer. Es decir, yo hace unos días fue cuando hice una transmisión con el senador Waldo Fernández, cuando vino el presidente del Senado, etc., yo les expuse mi caso, llegué hasta esas instancias porque se supone que el secretario de conflictos del sindicato tenía que velar por mis derechos, pero más bien velaron por sus derechos para que yo no continuara en la institución. No hicieron nada. ¿Qué fue lo que me dijeron? Es que tú ya te adelantaste porque pediste esa información. ¿Qué información pedí en transparencia? Pedí específicamente quiénes eran los maestros que no se iban a contratar y por qué motivos no se iban a contratar. Entonces, moralmente podría decir que hice las cosas bien. Entre todo lo que cabe, enseñé lo que yo aprendí en base a las empresas en las que estuve. Yo, a pesar de ser abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también fui egresado de CONALEP, donde estaba dando clases en el área de informática y laboré para enseñarles lo que yo, o a mis alumnos, lo que yo aprendí de ello y ellos pudieran tener bases sólidas que les pudieran servir. También utilicé algunas conductas o medidas para que tuviéramos un orden, una disciplina en el aula, dando a respetar a ellos como a mí. Es decir, poníamos un reglamento donde qué sí se debería hacer, qué no se debería hacer. ¿Para qué? Para que tuviéramos un aula digna, un aula en armonía, que pudieran aprender de todo ello. Es decir, yo no voy a ofenderlos a mis alumnos, nunca lo hice de ninguna manera y ellos tampoco lo hicieron. Bueno, sí uno, pero eso ya lo haré después. Entonces, se trata de todo esto. Llegué hasta este punto, la burocracia fue esto. Hace unos días, antes de salir de vacaciones, había hablado con la ingeniera Dora López para saber qué había pasado con el oficio que me había entregado el senador Waldo Fernández de la situación que ella anteriormente había comentado. Y me dijo que la iba a exponer. Yo también le expuse que eso lo hice por lo mismo que ya mencioné, que el del sindicato no me hizo caso, la delegada me ignoró, me dejaron en visto, el director Guadalupe Pina me volvía a correr. Bueno, no correr porque ni es no es jefe de algo, es simplemente un director, es alguien administrativo que realmente no sé si sea realmente eso. No sé si un director es hacer ver menos a los demás, tener delirios de persecución o dedicarse a administrar bien una institución educativa, que de valores no tiene nada. Yo le expuse todas mis situaciones. Me iba a citar a lo mejor una semana antes de las vacaciones, que supuestamente iban a trabajar, y no fue así. Iba a hablar con el director Pintos, director,
es Andrés Pintos, pero yo sé que su carga laboral es muy ajetreada, es muy pesada, es de estar todos los días afuera visitando planteles, visitando no sé qué, que yo sé que a lo mejor no me iba a poder recibir a un simple docente, a un ex docente. Yo le expuse todo eso, me iba a citar, no me citó, vine el martes, aquí estuve un buen rato parado y nada. Me dijo que si no me marcaban el miércoles después de las 3, 4 de la tarde, el viernes muy temprano me iban a marcar o marcar para una cita para hablar con el licenciado Miguel Méndez, que es de una línea donde supuestamente hay otro director. La verdad desconozco su organigrama, pero ese es el motivo. Nunca fue así. No pude tener una conversación con el director ni con el Andrés Pintos. Ahora bien, por último, queda recalcar que va a haber muchos puntos que más adelante voy a tratar. Uno de ellos va a ser una siguiente manifestación que haré pública en estos días para que todos mis compañeros, amigos, maestros, si alguien se quiere venir a protestar, vecinos, ahora sí voy a ocupar mucho de mis vecinos y de vecinas, vamos a hacer un escándalo aquí, claro, pacíficamente, para hablar, alzar la voz de que no debe de haber autoritarismo en estas instituciones públicas, que son públicas y que son instituciones educativas, que vamos a enseñarles algo de valores, de ética, de conocimientos, de la técnica, en mi caso de informática, de sociales, pero no de cómo se debe de buscar a un amigo para que puedas tener un buen puesto, aunque no tengas título, porque muchos de los de aquí no tienen título, pero ellos no tienen la culpa. El que tiene la culpa es el de más arriba para que pueda contratar a los demás abajo, porque son los amigos de todos los demás. Por último, voy a seguir haciendo transmisiones como menciono, voy a hablar de muchos temas y solamente va a ser específicamente de la forma en la que administra toda esta burocracia inmoral que existe en CONALEP Nuevo León. De mi parte, no va a ser todo, es el inicio de unos nuevos videos. Disculpen si ya no hice anteriormente otros, los hice por el motivo que quería regresar a la institución, a donde yo aprendía, yo enseñaba, yo colaboraba, participaba, daba lo que yo tenía para que llegara un director a administrar una institución, un plantel, que ni eso puede hacer. Porque hay muchos maestros que ya no les dieron contratos por ese director,